El poder de las palabras. Parecería que esta nueva colección de lecturas, El poder de las palabras, placer, cultura y saber, pretende llevar a los lectores a una más profunda comprensión del texto, es decir, más amplia en el sentido filosófico u ontológico del término. Pero no, esta no es la pretensión de nuestra colección. Por supuesto que la primera intención es la de que se lea, que el lector entre al mundo de la literatura con el afán de conocer, de disfrutar la lectura, de saber más, de adquirir un discurso letrado y culto, etcétera, etcétera. Si tan solo esto se consigue, va muy bien. Sin embargo, nuestro principal deseo es lograr que el lector dé un giro hacia otras rutas y entre a degustar la magia de las palabras, a sentir la emoción que vibra en cada página, a entrar de lleno en la narración sin poner distancia entre él y la historia. En una palabra, a ser uno más de los personajes del relato. ¿Desde dónde se pretende lograr esto? Desde un viaje hacia el pasado, un retorno al origen para reencontrar lo ya olvidado. El poder de las palabras, placer, cultura y saber, es ante todo una aventura, un viaje hacia lo desconocido, a través de realidades míticas y extraordinarias, de mundos maravillosos que perviven ocultos en las profundidades abismales del olvido. Desde este horizonte se desprende el principal propósito del poder de las palabras, placer, cultura y saber. No solo leer, sino leer con todos los sentidos y en voz alta. Aprender a dialogar con uno mismo a través del libro. Escuchar de viva voz contarnos una historia. Hablarnos sobre un mito. Narrarnos una fábula o una epopeya. El vínculo con la voz y la palabra no solo nos permite recrear el universo en su infinidad de formas, artilugios y colores y sonidos, sino que nos da la posibilidad de inventar el nuestro. En una palabra, lecturas que le enseñen a soñar su realidad y desde ahí volver a reinventarla en sus propios términos. Buen viaje. Los deseos ridículos. Pasaje de la historia de Blas y Fanchón, del autor francés Charles Perrault. Érase una vez un pobre leñador que, cansado ya de su penosa vida, según decía, deseaba irse a descansar a orillas del Aqueronte. En su profundo dolor, se quejaba de que, desde que había venido al mundo, el cielo inclemente jamás había querido concederle ni uno solo de sus deseos. Un día, que en el fondo del bosque se lamentaba así de su suerte, apareciósele Júpiter con el rayo en la mano. Difícil sería describir el terror que sintió el infeliz. ¡Nada! ¡Nada! ¡No quiero nada!, exclamó, arrojándose al suelo. ¡Nada de deseos! ¡Nada de truenos y de rayos! ¡Señor, quedémonos como antes! Cesen tus temores, dijo Júpiter. Conmovido por tus lamentos, vengo a demostrarte la injusticia que me haces. Oye, pues, yo te prometo, yo que soy el dueño soberano del mundo entero, concederte los 3 primeros deseos que quieras formular, sobre lo que sea. Considera lo que puede hacerte feliz. Piensa en lo que pueda satisfacerte. Y como tu dicha depende en todo de tus deseos, reflexiona muy bien
antes de formularlos. Dicho esto, Júpiter se remontó a los cielos y el alegre leñador, abrazando su fardo de leña, se lo echó a la espalda para regresar a su hogar. Nunca le había parecido tan liviana la carga. Es necesario no obrar a la ligera, decía mientras iba trotando. El caso es importante. Debo consultarlo con mi mujer. Dijo al entrar bajo su techo de paja. ¡Mujer! ¡Enciende el fuego! ¡Somos ricos! ¡Somos muy ricos! ¡Para siempre! No tenemos más que formular nuestros deseos. Y le contó con todo detalle lo que le había pasado. La esposa, viva y diligente, formó enseguida 1000 proyectos en su interior. Pero luego, considerando la importancia de obrar con prudencia, dijo a su marido: Blas, amigo mío, no vayamos a estropearlo todo con nuestra impaciencia. Examinemos bien entre los dos lo que debemos hacer en semejante ocasión. Dejemos para mañana nuestro primer deseo y consultémoslo con la almohada. Bien, me parece, contestó el bonachón de Blas. Pero ve detrás de los haces y saca un vino. Y a su regreso bebió satisfecho, saboreando a sus anchas el suave reposo y apoyándose en el respaldo de la silla, le dijo a su mujer: ahora que tenemos tan buenas brasas, qué bien nos caería un trozo de morcilla. Apenas acababa de pronunciar estas palabras cuando su mujer vio con gran asombro una gran morcilla que, saliendo del rincón de la chimenea, se le acercaba serpenteando y lanzó un grito. Pero al comprender que la causa de aquella aventura era solo el deseo que su marido había formulado por estupidez en un momento de imprudencia, empezó a insultarlo. Y no hubo injuria ni reproche que no lanzara sobre el esposo en su ira y despecho. Cuando se puede obtener un imperio, decía, y pedir oro, perlas, rubíes, diamantes y ricos vestidos, ¿cómo es posible desear una morcilla? Pues bien, sí me he equivocado, dijo Blas. He cometido una gran falta. Otra vez lo haré mejor. Sí, replicó ella. Esperaré sentada para desear una morcilla. Hace falta ser un estúpido. El esposo, arrebatado por la cólera, estuvo más de una vez a punto de pedir quedarse viudo. Y quizá, dichos entre nosotros, era esto lo mejor que podía pedir. Los hombres nacieron para sufrir, decía. Ay, maldita sea la morcilla, maldita sea. Pluguiera a Dios, mala pécora, que te colgase de la punta de la nariz. Enseguida, la súplica. Y en cuanto el marido hubo pronunciado tales palabras, la morcilla se unió a la nariz de la colérica esposa. Este imprevisto prodigio acabó de irritarla. Fanchón era hermosa, graciosa también. Y a decir verdad, tal adorno en semejante sitio no hacía un buen efecto. Resultaba además que, como colgaba por encima de la parte baja de la cara, le dificultaba el hablar fácilmente. Maravillosa ventaja para el esposo. Tan maravillosa que en tan dichoso instante pensó Blas no formular ya otro deseo. ¿Quién podría, decía para sus adentros, después de tan gran desgracia, emplear el deseo que me queda en hacerme rey de pronto? Es verdad que nada puede igualar la soberanía de la corona,
pero debo pensar qué aspecto presentaría la reina y que le embargaría la pena al verse sentada en un trono con la nariz más larga que una morcilla. Hay que consultarle el caso y dejar a su elección el convertirse en una gran princesa conservando esta horrible nariz o continuar siendo leñadora con una nariz común, tal como la tenía antes de la desgracia. Bien pensada la cosa. Aunque conociera el poder y las consecuencias de poseer un cetro y que cuando se lleva una corona en la cabeza se tiene siempre una nariz bien conformada, como nada iguala, en fin, el deseo de agradar, Fanchón prefirió quedarse con su cofia que ser reina y fea. De este modo, el leñador no cambió de estado, no se convirtió en potentado, ni llenó de escudos su bolsa. Considerándose bastante feliz con emplear el deseo que le quedaba, frágil dicha, recurso precario, en devolver a su mujer su antigua apariencia. Bien es verdad que no deben los hombres ciegos, imprudentes y volubles formular deseo alguno, pues muy pocos de ellos son capaces de emplear con sensatez los dones que el cielo les concedió. De nueva cuenta nos volvemos a encontrar y ahora con una de las historias más fascinantes que existen. La historia de Blas y Fanchón, pero sobre todo de Blas. De Blas, un leñador que se la pasaba quejando las 24 horas del día, y el problema de él, real, el único problema real de él, es que no sabía lo que quería. Y eso sucede con todos los que se la pasan quejando, que no tienen un propósito central, no saben lo que quieren. Además, sienten que la vida les debe, que son unas víctimas tremendas. ¿O tú qué opinas, Gustavo? Sí, creo que conectando con la historia de Macario, podemos encontrar el contraste. Totalmente. Macario sabía perfectamente lo que quería, se la pasaba deseando, no se la pasaba quejando. Es una diferencia fuerte entre Macario y Blas. Y Blas, en este caso, pues se le presentó la oportunidad. Llegó Júpiter y le dijo: puedes pedir los 3 deseos que quieras. Pero le dijo algo muy importante, muy importante. Considera lo que puede hacerte feliz. Piensa en lo que pueda satisfacerte. Y como tu dicha depende en todo de tus deseos, reflexiona bien antes de formularlos. Sí, reflexiona bien antes de formularlos. Cosa que no hizo. Exacto. Aprende a saber lo que quieres. Pero para eso, ¿qué se necesita? Para saber lo que uno quiere realmente, lo que se necesita es el diálogo con uno mismo. Y eso es lo que es, en el sentido estricto del término, la reflexión. Aprender a hablar con uno, ¿verdad? Eso es importante. El pobrecito de Blas pues no tenía esa capacidad, por eso es que nunca se movió del lugar. Ajá. De eso de que la oportunidad se pinta sola, no, las oportunidades las tenemos día con día y a cada instante. El problema es que no las vemos, porque ni siquiera sabemos quiénes somos, qué somos o qué queremos. ¿O tú qué opinas, Gus? Totalmente de acuerdo. Y en la vida tenemos la posibilidad de obtener algo, pero si no sabemos lo que queremos, si no tenemos un deseo fuertemente arraigado dentro de nosotros, porque los deseos están dentro de uno, no están afuera de uno, se presenta la oportunidad y la dejamos pasar. Como hizo Blas. Tuvo 3 oportunidades para obtener algo importante en su vida y las 3 las desechó. ¿Por qué? Por no saber lo que quería. Exacto. En cambio, Macario sabía lo que quería, porque el pavo es una cuestión simbólica, ¿verdad?
En realidad el pavo representaba y significaba la vida misma. Tan es así que la muerte, cuando le dice soy la dadora de la vida y de la muerte, le otorga la vida, la supo convencer. En fin, ¿con qué? Con la palabra. Tenía un ingenio tremendo, pobrecito Blas. No tenía Carece nada. de eso. Totalmente. Totalmente. Y esto nos pasa, pues, creo que al 90%. No, y el ingenio. El ingenio. ¿Qué es el ingenio? Es ingénito. El ingenio es ingénito, pero es un talento que puedes desarrollar. Y todos lo podemos desarrollar. Pero tenemos que saber qué queremos y tenemos que aprender a hablar con nosotros, descubrirnos a nosotros. Cosa que no hacía Blas. Blas nada más depositaba su mundo y su vida en el mundo, en lo exterior. Le pedía a los dioses, se quejaba de la vida. ¿Pero qué? Eso no es solución. La vida implica unos retos y unos desafíos tremendos y hay que saber enfrentarla. Pero él no sabía enfrentarse a sí mismo. Ese era el problema también. Desafortunadamente. Y esta historia pues nos invita a pensar en nosotros mismos y a ver en qué momento podemos estar en la situación de Blas, en qué momento podemos ser Blas, ¿no crees? Lamentablemente, y también considero que es una historia a profundizar, porque es algo que sucede con la gran mayoría de las personas o de los seres humanos, como queramos llamarles. Entonces, sí considero que esta es una lectura muy importante para volver a retomarla en cuanto a la argumentación y a la discusión, sobre todo por el principio del deseo, que es la potencia más grande del universo. Y lo único que queremos es darle las gracias, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo capítulo.